Andando, que ya va a amanecer. La Vitalicia asegura la mejor educación universitaria de tus hijos en las mejores universidades de Bolivia con un seguro universal de La Vitalicia. Llama al 810-4142 o al 215-7800. 215-7800. La Vitalicia se encuentra bajo el control y la fiscalización de la APS. Estamos aquí en el Café de la Mañana, le vamos a dar la bienvenida a Alfredo Saconeta, él es de la unidad de comunicación del CEDLA, además experto en minería. Alfredo, buen día, bienvenido al Café de la Mañana. ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto, muy buenos días, padre, y también Andrés. ¿Qué tal, Alfredo? Mucho tiempo se manejó y se dijo que Bolivia era un país minero, no teníamos gas, no teníamos nuestras riquezas renovables como son ahora la soya, el maíz y otros productos. ¿Seguimos siendo un país minero a esta altura, querido Alfredo? Considero que todavía tenemos un potencial minero, Nicolás, pero que no lo estamos sabiendo aprovechar. En este momento, por lo menos, sabemos que más del 70% del territorio nacional no ha sido todavía desarrollado en prospecto. Se tiene una carta geológica tan básica que no resulta atrayente para poder determinar si todavía tenemos esa condición, aunque sabemos que la franja andina, con el tema, una franja zinquífera, potencial en zinc y minerales complejos, también la zona del Precámbrico, que no ha sido desarrollada. Entonces, por ahí estamos desaprovechando esa oportunidad, pero con lo que actualmente va generándose en tributación y otros, yo creo que de a poco estamos perdiendo esa cualidad minera. Eso del Precámbrico, ¿hace cuántos años escuchas hablar del Precámbrico? Yo que tenga uso de razón, ¿no? ¿Cómo se sigue manejando? Emítale agüita para... Y se hablaba del Mutum como otra de las Guante. Aguantecito. Sí. Y vamos a invitar cafecito aquí a Alfredo. ¿Qué ha pasado con el Mutum, querido Alfredo? Sí. El Mutum, bueno, todavía sigue siendo una aspiración para desarrollar la siderurgia. 4 décadas, ¿no? Y algo más, ya estamos 5 porque 1960 es cuando se hacen los primeros estudios, pero incluso más antes, ya un poco más a priori, pero ya de una forma más técnica se desarrolla en 1960, pero no se avanza. Sabemos que tenemos un potencial, pero creo que lo que no se ubica hasta el momento es cómo aprovecharlo. Todavía algunos siguen hablando de hacer siderurgia, pero con visión más pensada en el mercado externo, pero creo que de por sí es muy difícil pensar en querer competir con Brasil, que es nuestro vecino más próximo, y las condiciones que no se dan por el tema de transporte. El primer productor, yo creo, mundial de fierro es Brasil, con la Río Tinto. Con la Río Tinto. Sí, y es nuestro vecino colindante, porque uno cuando sube a la cima del Mutum, solamente va hasta caminar unos cuantos pasos, ve la frontera con Brasil y ahí está Urucum, que es el yacimiento colindante que está... bueno, industrialización plena y nosotros en esa desventaja. La multinacional de hierro más grande del mundo. Sí, la Río Tinto, bueno, es una de las más grandes, está entre las 3 más grandes del mundo, que con esta crisis del hierro incluso estuvo subvencionada. Y a partir de la 4ª hacia atrás, bueno, todas han ido cerrando paulatinamente porque esta crisis del hierro ha sido fuerte, atroz. Y bueno, la invasión del mercado chino con hierro ha sido también realmente nefasto y bueno, son pocas las que han sobrevivido. Perú también ha ido ascendiendo. Hoy el fierro de construcción que utilizamos en Bolivia es un gran porcentaje proveniente del Perú, ¿no? De China. Perú y China, básicamente. Yo tengo aquí unos apuntes que posiblemente nos pueda dar. La viabilidad del Mutum, bueno, porque Bolivia solo representa el 0.6% de toda la demanda de acero, ¿no? El resto viene de Perú, viene de Brasil y sobre todo viene de China.
Y el consumo de acero laminado en Bolivia, por ejemplo, es ínfimo en comparación de otros países de la región, porque solo llega a 440.000 toneladas, que llegaron en el 2014, esto según reportes de Alacero, que es la asociación latinoamericana que maneja esto, y según estos datos de Alacero, en América Latina recibió 8.3 millones de toneladas de acero laminados desde China, y se estimó que en 2015 llegaban a 9.7 millones de toneladas. Entonces, ni lo que produce en este momento todavía Brasil, ni lo que produce Perú es de tanta incidencia como lo que importamos de China. ¿Cómo estamos en nuestras exportaciones de minerales ahora, Alfredo, cuando se han ido recuperando poquito a poco los minerales? Sabemos que la minería hoy ha repuntado por encima de lo que es los ingresos producto del gas. Sí, básicamente hemos tenido un margen de crecimiento en lo que es el valor de nuestras exportaciones, y esto se registra a partir del 2011. Pero a partir del 2011, cuando se registra un valor de 3.448 millones de dólares, si hacemos esa comparación a lo que ha sucedido al 2016, hemos rebajado, porque el pasado año, el 2016, se ha exportado solamente por un valor de 3.074 millones. En muchos de los casos, lo que ha ido manteniendo la expectativa sobre la minería es la escalada de precios, que se compensaba. Pero es muy evidente que la producción de la minería como tal se ha estancado en algunos casos y en algunos casos ha La productividad decremento. minera, estamos mal, ¿no? Eso es otro tema que es más complicado, porque eso creo que está muy visiblemente el modelo. O sea, si en este momento yo consulto a uno de los tres, ¿cuál es la política minera que se tiene en el país? Seguro que todos estamos con una novela, y a la cual me incluyo. ¿Sabrá el ministro? Quizá él tampoco. Y yo creo que el ministro tiene un momento en que tiene que llegar a asesorarse mejor para ver las condiciones en el tema de, primero, pensar en nuevos mercados, pero si revisamos estas cifras que justamente preparamos, vemos que la cantidad del valor de exportación en concentrado sobre lo que es producción casi es total, o sea, es una mayoría, estamos hablando más del 90%, vale decir que industrializamos poco o nada en el país. Hacemos nuestro paréntesis y enseguida retornamos para seguir hablando de minería. Estamos con Alfredo Saconeta, experto en minería. Hacemos otro paréntesis y enseguida... ya no tenemos paréntesis. Perdón, quería quisiera preguntar preguntarle. algo. Carchipampa tiene, según mis cálculos así de memoria, 38 años. Básicamente estamos hablando del 73, así que sería más. Claro, no, pero fue con el gobierno de David Padilla Arancibia. Era Gary Prado Salmón, el ministro de Planificación. Sí. Él fue el que bajó la bandera a cuadros para Carchipampa y la PAL. La PAL. Sí, la PAL, los dos. Pero sigue sin funcionar, ¿no? La producción ha sido muy escueta y por falencias técnicas. Y a veces uno se pregunta si resulta tan viable el poner en funcionamiento una infraestructura ya con casi 40 años, o resultaba más práctica, más económica y ambientalmente más factible instalar una nueva. Según lo que reportaron el Ministerio de Minería, fueron 1.045 toneladas de plomo metálico que lograron producir, pero... ¿Qué año? Esto sería el 2016, pero con varios intervalos. Uno de los problemas que se atraviesa precisamente es el técnico y la caducidad de los repuestos, porque logras meter en funcionamiento esta planta. El problema es que si se te arruina, se descompone alguno de los implementos, ¿el repuesto dónde? Ya, consigues el repuesto. Hay que fabricarlo. Y los técnicos... Un Ford con un repuesto chinito. No, hay que fabricarlo a mano. Claro, pero y el técnico que además sepa el funcionamiento de esto. O sea, son técnicos que ya precisamente no están ya en vigencia, están en una vida pasiva. Porque es equipo de la RDA, ¿no? De la era República Democrática Alemana. Claro, imagínense eso. Además, ¿cuánta es la tecnología que ya ha transcurrido por este tiempo? Entonces, casi 40 años. Ya es muy complicado. ¿Y por qué es insistir en ¿Era las que Klockner? ¿No? Klockner, me parece. Sí, ¿no? el Klockner.
Pero Y siguen insistiendo que... más una reivindicación, porque en esto también los dirigentes cívicos de Potosí tendrían que ser un poco autocríticos, y la falta de visión que se tiene para la minería en estos tiempos, porque muchas veces pensamos que estos emprendimientos que se han hecho décadas atrás todavía pueden ser factibles. Y en su momento ya Carachipampa tenía la dificultad del aprovisionamiento de carga por los costos, porque está situado en Potosí, en la ciudad de Potosí, pero el aprovechamiento de carga tenía que ir de Oruro, tenía que ir de las minas de Potosí. San Cristóbal. Entonces tú ingresas a Potosí, produces los lingotes de plomo y tienes que exportarlos. Te encarece mucho el costo de transporte. ¿Por qué insistir, no? O sea, los potosinos yo creo que insisten porque si van a perder Carachipampa, les van a quitar una industria importante que podría constituirse, pero como tú dices, aquello ya no va a funcionar. Entonces el Ministerio de Minería tendría que tomar decisiones sobre el tema, ¿no? Pero difícil tarea para Sí, por eso. el ministro potosino. Pero reunirse con el comité cívico, tal vez Eduardo, decir, bueno, a cambio de esta industria, les ofrecemos esta otra cosa, o traemos otra más Yo creo que moderna. el o ministro que no sé. César Navarro está entre Carachipampa y el Cerro Rico. Yo creo que ahí tendría que ratificarse el compromiso de la dirigencia cívica de Potosí y también la de Oruro, porque ya son muchos años que se han hablado con el tema de las refinerías de zinc, que son 4 licitaciones, pero que ninguna ha resultado atractiva. Pero ¿qué pasa? Primero que el zinc es el mayor mineral que producimos en Bolivia. A diferencia de lo que la gente puede pensar que somos un país estañífero por la tradición yayagua, guanuni, es el zinc el que producimos mayor. Por ejemplo, el 2016 se ha producido 486.954 toneladas. De esas se han exportado 480.000 toneladas, casi la totalidad. Pero ¿qué pasa? Que estas salen en calidad de concentrado porque no tenemos ninguna refinería de zinc. Se había comprometido a hacer 2 refinerías de zinc. Pero de esto ya estamos hablando del 2011 y hasta la fecha no se concreta nada. Y por algunos datos que podemos averiguar en el CEDLA es que el mercado del zinc precisamente va a tener un bajón en los próximos años porque se está anunciando que el zinc va a tener Irán particularmente va a tener mayor producción de zinc. Están terminando de desarrollar una mina que más o menos se calcula que van a ser 800.000 toneladas métricas finas que las va a introducir al mercado a partir del 2020. Entonces uno se pone a pensar, si en este momento no estamos aprovechando la coyuntura de nuestro mayor mineral que exportamos y el que mayor rédito nos da por el tema de ¿A cuánto está la libra fina? ¿$1? Está bordeando entre el 0.92 a $1. ¿Ha bajado? Oscilando, sí, oscilando, digamos. Estaba por encima del $1. Sí, pero a comparación, digamos, el $1 fue el 2011. Pero promedio, más del ¿no? 90% lo que mencionas exportamos. Más del 95%. Más del 95%. O sea, no concentrado. Entonces, ¿qué te queda, pero? Materia prima. Es solamente la regalía para la región, no le das ningún valor agregado. Los poco que se queda es para hacer calaminas en Bolivia, es el uso que se da básicamente al zinc. Pero si en este momento nos ponemos a pensar que en varios años, estamos hablando más de 5 años, no se ha podido concretar estas refinerías de zinc, si lo vamos a querer hacer en los próximos 2, 3 años, y ya estamos hablando, si son 3 años, estamos hablando del 2020, y Irán va a entrar con esta producción, seremos competitivos, tendremos mercados, y lo que decía hace instantes, ¿no? Tal vez en el ministerio deberían asesorarse mejor para ver la posibilidad de mercados, dónde vender, porque el problema de Carachipampa, por ejemplo, ya produces las 1.045 toneladas de plomo metálico, y el dilema es ahora, ¿y a quién vendemos? O sea, si tú no tienes contratos, no te muestres con un país serio para garantizar los volúmenes de producción, el problema también va a ser el mercado, porque pierde seriedad afuera. Pero ahora me estoy preguntando, por ejemplo, ¿cuán importante es el negocio de vender materia prima, minerales, exportar minerales, que exportar lingotes, por ejemplo, de estaño? Los costos aumentan el doble, ¿en qué porcentaje aumentará? Lo que pasa es que no es un gran negocio aquello. Si tú exportarías, por ejemplo, estaño en concentrado, estarías haciéndolo en el mejor de los casos, tal vez llegando hasta el 50% de ley, ¿no? Pero con el trabajo de la metalúrgica que se hace, se eleva a 99.95. Entonces la ley es más elevada y el costo evidente es más alto que te pagan. Pero bueno, hay que avanzar en ese tema. El cobre es otro tema igual pendiente todavía porque no se garantizan volúmenes. La planta que se había creado para
un tratamiento de 3.000 toneladas. Corocoro, año, ¿no? Corocoro, está produciendo, en el mejor de los casos, ha llegado a producir 1.800 toneladas. Entonces, hay un margen en el cual no aprovechas las capacidades incluso de la infraestructura que te pones. Vale decir que instalas una fundición, pero bueno, no garantizas la provisión, y es lo que todavía está pasando con el Ausmelt en Vinto. ¿Qué pasa con Vinto? Sí, se hace una inversión de casi $40 millones, se lo inaugura, y la idea era producir 18.000 toneladas año, finas. Pero ya a 2 años de su instalación, lo máximo que se ha llegado es 14.200 la producción. Entonces tienes casi un margen de un 70-75% solamente del aprovechamiento. Pero el problema mayor es, viendo los datos de Huanuni, la realidad es que Huanuni es quien aprovisiona casi el 60-70% de carga. Pero si disminuye y Huanuni no Entre garantiza... Huanuni y Colquiri, ¿no? Huanuni, Colquiri y los cooperativistas en pequeña Poquito. escala, que después la comparten con OMSA, que es otra fundición privada en Oruro. Pero Huanuni ha bajado su producción, y eso es muy alarmante, porque el volumen promedio que tenía Huanuni producción año estaba entre las 8.500 toneladas, y en algún momento se ha llegado incluso a 9.900, casi 10.000. ¿Y ahora está? El año pasado produjeron 6.700. Y Pimentel ha dicho que el incremento de salarios en Huanuni, que tendría que ser hasta hoy día, depende de Arce Catacora. O sea que va a ser una decisión política. Si se diera, porque solamente para ver esa determinación del incremento están queriendo ver el primer trimestre de este año, que no es un referente, porque la producción se hace anual. Y el año pasado no le fue a Huanuni. Y evidente, cuando alguna vez hemos buscado en el CEDLA los detalles sobre las reservas, la cuantificación, cada gerente que ha entrado ha manejado una cifra diferente. Cada presidente de la Comibol ha manejado una cifra diferente. Entonces, nuevamente es esta credibilidad a la factibilidad de esto. ¿Qué pasa? Usted ha mencionado varias veces que nos falta credibilidad. Estamos hablando de minerales. Sí. ¿Ni siquiera en minerales podemos ser creíbles? Si en este momento un inversor viniera y diga, ¿cuánto tenemos en reservas de zinc en Bolivia? No sabemos. No sabemos. Y si queremos Perdón, hacer... y este es nuestro mineral estrella. Y no Exacto. sabemos. Que dicho sea de paso, el mineral estrella que nos genera plata es por exportación. Por exportación. El zinc. El zinc, y es porque el mayor yacimiento de zinc que tenemos en Bolivia, San Cristóbal, está en manos privadas. Claro. Las otras ya viene a ser Colquiri en menor escala, Bolívar, los emprendimientos de Sinchihuayra, pero ni siquiera tenemos un control adecuado. ¿Y cuál es el mineral? Porque esto, desde que era niño, nos decían hay que exportar con valor agregado. Mínimamente, claro, el único que le damos un valor agregado son los únicos, es el caso del estaño, que lo produce Vinto, y el caso de Corocoro, que es con el cobre. Pero posteriormente el oro y otros son... Pero se puede llamar valor agregado, hacer un lingote de un estaño y, digamos, en vez de hacer unos envases para algunos alimentos, qué sé yo, o vender algunas piezas de estaño. Claro, es que dentro de la industrialización es toda una cadena. Claro. El primer eslabón es la fundición o la refinación, pero después ya no. No, pero con la fundición hay valor agregado. Se genera porque el costo te eleva, ¿no? Porque si sacamos concentrado solamente, la ley es baja y evidentemente el rédito también es menor. ¿Y qué pasa con ese nuevo ingenio chino que tiene que funcionar en Huanuni? Falta el dique de colas, falta la cantidad de agua necesaria, porque hacemos las cosas y no las pensamos, porque resulta que no tenemos agua para esa inversión del nuevo ingenio. Evidente, ese ha sido otro desfase. Y todo está ligado, pues lo que empezábamos, ¿no? Vinto está sujeto a lo que pueda pasar en Huanuni. Huanuni hacen un ingenio para lograr un tratamiento diario de 3.000 toneladas, pero nunca habían previsto el tema primero de la carga, garantizar, desarrollar nuevos proyectos, para que garanticen este año. Bueno, no se hace eso. Pero paralelamente al ingenio se descubre que no hay agua. Yo estuve hablando con un amigo que era gerente de Huanuni, Samuel Orozco, y cuando voy y hablo con él, le digo, ¿ya está listo tu ingenio? Sí, me dice, ¿y ya tienes agua? Me dice, no, es que aquí nadie preveyó eso. Bueno, ya, superamos el tema del agua. Perdón, ¿qué dice? Nadie preveyó eso. Nadie previsto. Y es que la planificación Claro. no va acompañada, ¿no? Y eso es seguro porque... Es como quisiéramos sacar, no sé, hamburguesas de la esquina y no hay aceite. Y no hay aceite, y después que te consigues aceite no hay carne. Y no hay, ¿No? no hay carnes frías, no hay No nada. hay carne, si quieres, después consigues el aceite. Porque el otro problema es el dique, y el dique tiene otro retraso. Entonces tú puedes conseguir agua, ya tienes la carga y ya Pero tienes... el agua todavía no está asegurada. No está.
Y el problema ha sido que el año pasado en Guanuni paralizaron hasta 3, 4 días, si no me equivoco, precisamente porque en esos días no tenían agua, no contaban con agua, para trabajar en el ingenio de Santa Elena. En el Que es 700 toneladas nada más. Claro. Entonces, no aprovisionas eso, ¿cómo lograr para 3.000? Y ojo Si no que, tienes agua para sí, 700, ¿cómo vas a trabajar para 3.000? ante la carencia de agua que se tiene todavía en Guanuni, ojo que hasta ahora no se ha hecho una prueba íntegra del nuevo ingenio de ¿Todavía? Lucianita. No, o sea, alguien que haya dicho, funciona todo el circuito y lo garantiza, no, ni los chinos. Ni los chinos. Sí, entonces... Ni con traductores. No hay. Ni los Ni chinos, con manual, ni con traductores. Es un tema bien complejo. ¿Por que- qué lo hacemos todo tan bien? No, eso me iba a preguntar. ¿Sabe qué pasa? Perdón, padre, sí, para complementar lo que decía. Hace rato estaba por acá el doctor Larrea y decía, los decisores macro en salud no son los que deberían estar. Deberían ser otras personas. ¿Acá pasa lo mismo? Pasa, pero además por la falta de continuidad en la gestión. ¿Alguno de ustedes conoce, por ejemplo, cuántos gerentes han transcurrido desde el 2006, momento en que se revierten las concesiones a los cooperativos? Montones. 8 gerentes. Entonces, gerente que viene se tiene que primero empapar lo que está sucediendo en la empresa. Y tiene que dialogar con los tiene que sindicatos dialogar, y que no... y no- tiene que ver de dónde consiguen La plata los para recursos, los proyectos, o no dan continuidad a los proyectos. En sí, es una suerte... Cuando más o menos sabe, Triste. lo cambia. Cuando más o menos ya se está enterando, sí, 8 gerentes... Cuando se te da- está enterando, lo sacan. Pero Es muy claro, en el complicado. caso de Guanuni debe ser fregado, cuando estás diciendo que la producción ha bajado, cómo están las exportaciones y todo eso, debe ser fregado para los que entran a querer dirigir Guanuni, ¿no? Y Es un el incremento complicado. salarial Yo creo que está sujeto a que... a una decisión política. a una decisión política. Lo que pasa es que las decisiones políticas, el caso del 2006 en Guanuni, obedecía a una decisión política y posiblemente, bueno... fruto ¿Cuántos de la- millones de dólares ha puesto el TGN en Guanuni? No he podido Pero cuantificarlo. me parece que se acerca a 100 millones. Algo más. Algo más. Porque no solamente es... Han puesto plata. Hemos el, puesto el plata. dinero. El Tesoro General de la Nación. Nosotros. Claro. Impuestos, Bolivia. Lo que sea. No, solamente el ingenio, estamos hablando de... No, ingenio 50, aparte. 50 Ingenio millones. aparte. Perdóname, en estos más de 10 años los bolivianos hemos puesto más de 100 millones de dólares en... La parte operativa de Guanuni, no la Guanuni. parte de inversión. Bueno, seguro que sí, Y no puede ha ser más. funcionado. Lo que pasa es que no, la planificación, nuevamente, que me reitero, es que no es un seguimiento. Ahora, si digamos, ¿qué haces con el Ausmelt si es que en Guanuni en definitiva no llega a producir más? Y Has sería comprado un horno que no va a tener carga. Claro, tienes una casa a la cual no la vas a aprovechar al 100% porque el 30% o la mitad va a estar vacía. Falta de planificación. Claro, y la primera pregunta de Nicolás fue del Mutún. Ante esto, tú le preguntas al ministro del área, del Mutún, te dice, viejo, o sea, off the record, ¿no? Te dice, apenas puedo hacer esto, me estás hablando de algo que todavía no ha llegado. Por eso están entrampados en esto. Y lo del Mutún es... Lo del Mutún es una anécdota, ¿no? Porque No hay gas, ¿no? uno es el tema del gas y en su momento fue el problema, el abastecimiento. ¿Por qué? Porque se había desechado la posibilidad de hacerlo, la reducción del hierro con carbón vegetal, era dar un reto. Ahora todavía no se habla, se está hablando un poco de que Exim Bank y los otros chinos concreten las inversiones que se han Pues tiene que comprometido. consolidar un tubo porque Petrobras ha dicho que no le tocan su tubo. No, seguro, y va a haber bastante discrepancia en el tema del gas, porque cuando tenemos dificultades de aprovisionamiento a Argentina, A ver, en sí. este momento mirar al otro lado va a ser medio complejo. Pero decía, lo Y tenemos para 10 años de gas. ¿Y quién le va a meter otro tubo si la provisión de gas no está asegurada? ahí tienen que ver ellos ahora la ¿Quién dificultad. va a amortizar esa inversión? Es inversión y la rentabilidad, porque lo que les leía del tema del hierro no es precisamente alentador. Y debemos ser el único país, lo decía como anécdota, que debemos ser la única siderúrgica en el mundo que exporta mineral concentrado, porque eso es lo que anunciaron hace 2 o 3 semanas, vendiendo hierro concentrado. Entonces, ¿dónde queda la palabra siderurgia si no le estás dando ese valor agregado? Es una pena, en Guanuni han ido de mal en peor. ¿Recuerdas tú, Alfredo? Compraron 3 compresoras con $4 millones, después se dieron cuenta que la energía eléctrica, la tensión que tenía, la energía que pasaba por Guanuni no era el adecuado para que funcionen esas compresoras, que estuvieron tirados años ahí, Sí. ¿no? Ahora, hicieron el estudio, bueno, ya se concretó justamente la central eléctrica en Guanuni, y en este momento, paradójicamente, ya tienes electricidad.
pero esa electricidad, ese proyecto estaba pensado para el trabajo del nuevo ingenio. Ahora el nuevo ingenio no funciona, entonces tienes un monstruo ahí que provee electricidad a la población aledaña, pero que en relativas no está cumpliendo tampoco su objetivo, que es dar provisión eléctrica al nuevo ingenio. Qué grave. ¿Qué se llama el ministro Navarro? César Navarro. Potosino. ¿Sabrá algo de minería? Buena voluntad yo creo tiene, pero no es suficiente, ¿no? Las decisiones tienen que pasar precisamente, primero porque creo que uno de los males que se tiene en Bolivia, como muchos pasamos, es pasar por la autocrítica. Y si no tienes un diagnóstico real y concreto de lo que te pasa, o sea, muy difícilmente vas a poder avanzar. Y si no eres el indicado para manejar. Además, yo creo que sí, se han cometido bastantes desaciertos y a lo largo de estos años son pocas las actividades que se pueden destacar del sector minero. Estamos hablando de la última década. ¿Y por qué esta última década? Porque te han acompañado una bonanza de precios, que hasta dónde hemos sabido aprovecharlo, porque por lo menos las estimaciones que se tienen a nivel internacional es que los precios actuales que se tienen en promedio, estamos hablando por ejemplo de $8 para el estaño como máximo, el plomo en 85 centavos, el zinc en $1, van a ser estables, o sea, no va a haber ya un incremento mayor, tampoco va a haber una caída, por lo menos en la próxima década. Pero vale decir que en Bolivia nos hemos acostumbrado a trabajar en operaciones mineras, sobre todo en la minería estatal, con costos de labor muy altos. Entonces tú no optimizas esos costos porque además todos los insumos y reactivos que utilizas para la minería los tienes que importar, la mayoría de ellos. Entonces es el problema mayor, que sigues dependiendo del mercado externo y nuestra minería sigue dependiendo del comportamiento de... Y muy ineficiente. A eso hay que sumar, seguro, las limitaciones humanas. ¿Y a Juan con la South American qué ha pasado? Todavía sigue en litigio, pero me llamaba la atención de que este proceso no ha culminado, pero en las carpetas de proyectos que fueron a ofrecer a Londres, a Nueva York y a otros eventos, han figurado. ¿Qué pasa si perdemos ese proceso y lo adjudicas? O sea, entran en contradicciones y seguro que hay que tomar también previsiones en ese Y no aspecto. se hizo de buena manera. Yo creo que fue uno de los peores mensajes que se dio afuera, porque si hablamos de inversión minera, seguro que rescatamos lo que se está queriendo hacer con inversiones estatales, si bien no tienen buena planificación, bueno, se están ahí, pero la inversión en prospección y exploración minera es casi nulo en el país. Nada. Entonces, incluyendo privados, ¿no? Sí. Pero los privados no tienen garantías. Y la última fue precisamente esta de Malcucota, donde los empresarios habían anunciado hacer una inversión de más de $60 millones. Los de las canadienses. Claro, pero tú los nacionalizas, das el peor mensaje, ahuyentas, hacen poca inversión y el Estado decide intervenir en Malcucota, pero si no me equivoco era con 3 millones de bolivianos. O sea, una desproporción que no llega ni al 0.01. Claro, el referente minero en el país todavía lo marcan los privados, ¿no ves? San Cristóbal, Chinchihuayra, Manquiri, pero Huanundi, ¿qué representan? Por ejemplo, en el tema de exportaciones, los cooperativistas producen más y exportan más que Huanundi y Colquiri juntos, ¿no es cierto? Claro. O sea, el Estado se ha ido quedando. Sí, y es que las modificaciones en el mismo Código Minero han sido muy políticas, han sido al calor. Me acuerdo que cuando yo todavía estaba en Oruro se empezaron las discusiones sobre esta modificación al Código Minero, y por lo menos este código es el cambio de una discusión de más de 10 años, 12 años posiblemente, con tantas versiones, y que al final salió como salió. Tú no ves carne ni pescado. No salió para complacer a todos y a la vez no era atractivo para nadie. Pero no era real. Es que no se basaba precisamente sobre ese diagnóstico de decir, a ver, vamos a qué tipo de minería queremos, ¿no? O sea, no sabemos todavía. No, es que queremos atraer a las inversiones, pero nunca hicimos nada con el tema de los avasallamientos. Entonces, ¿quién va? Y si uno compara la carpeta de proyectos, que si no me equivoco, la de Bolivia, exagerando, llega a $600 millones, y la de Perú, vista en futuro hasta el 2020, por lo menos está entre los $26 mil millones, que incluso Perú ahora está superando a Chile en proyección minera. Wow. Que era país cuprífero. Sí. Pero bueno, es precisamente la visión a mediano y largo plazo. Nosotros 600 millones, los peruanos 26 mil. 26 mil millones. Pero es increíble. Pero lo que 26 mil Alfredo millones. toca, y lo voy escuchando, es el tema de planificación.
Y la planificación, primero Es la base de todo. Primero la credibilidad de los datos. Claro, porque pero si pone gente que no sabe, Claro. ¿cómo van a planificar si no saben? cuando tú no dispones de Perdón, datos un certeros, ratito, ¿no? estos son datos oficiales. Son datos que Los números en los que tú haces el Claro. análisis son datos oficiales. son datos que los vamos elaborando con datos del Ministerio de Minería y Metalurgia. O sea, son datos de la Unidad de Análisis de Política Minera, anuarios estadísticos. En el CEDLA tenemos una base de datos en la cual vamos haciendo un seguimiento de todo esto. Y es solamente un reflejo, o sea, acá no hay nada que se esté inventando. Y los datos también que les daba de producción es precisamente de la última rendición pública de cuentas que hace la Comibol, en donde, bueno, nos dedicamos a hacer ese análisis, el seguimiento y viendo también el comportamiento de lo que pasa. Y en estos 10 años, lo que preguntaba el padre, ¿ha manejado gente idónea el tema de la minería en Bolivia? Hay aspectos que sí deben ser considerados. En algún momento ha habido gente idónea, pero por aspectos políticos también han sido desplazados, ministros, cabezas de la Comibol. Entonces, Echazú es un hombre que sabe. Echazú sí, hay que reconocer el mérito, ingeniero metalurgista, ingeniero Orureño. siderurgista, es paseño, pero bueno, estudió en Oruro. Él estaba al frente, hizo un plan, me acuerdo, el primer plan ¿Fue del presidente sector de Comibol? minero. No, ministro de Minería Ministro. y después como gerente de vaporíticos. Pero lo sacan a él de ministro. Bueno, posteriormente viene Milton Gómez, viene José Pimentel y vienen así muchos cambios, pero eran cambios que obedecían más al color político y las exigencias de los movimientos sociales, ¿no? Yo conozco ingenieros mineros, pero brillantes, que han ido a ser diplomados en el exterior, han trabajado en el exterior, pero además que conocen el lugar, sí, conocen el que lugar. producto de la política imperante, bueno, son ignorados, pues, ¿no es cierto? Y lo que decía Alfredo a mí me parece importante. En el país se maneja así porque no tenemos diagnóstico de lo que queremos hacer, en el campo minero especialmente. Sí, ¿no? yo tengo en la biblioteca, en la pequeña biblioteca de casa, un estudio serio que se hizo sobre el estaño en Bolivia. Y ese estudio serio es de 1961, es el último que se hizo en Bolivia. O sea, tú, si quieres pensar en estaño en Bolivia, tienes que hacer un estudio, pero serio y real. Y cuando veo los estudios que hacen en el plan sectorial minero, el último, todavía incluyen a Yayagua, por ejemplo, como reservas. Pero sabemos que Yayagua ya ha llegado a un nivel de agotamiento en donde solamente pueden trabajar las cooperativas mineras por el modo artesanal posiblemente que tienen, porque ya no es expectable para poder Siglo hacer XX negocio. más que Yayagua, ¿no? Siglo XX, sí. Las colindantes, digamos, Catavi, Uncía, ¿no? Pero ya tú, o sea, en un plan serio ya no puedes considerar ciertos yacimientos, posiblemente San José de Oruro, Yayagua, Itos y otros, o sea, ya no puedes considerarlo en un plan serio. Y tenemos operaciones mineras que están reposando, por ejemplo, y yo lo que me pregunto, trato de averiguar por algún lado, ¿en qué quedó lo de Totoral? Que era un yacimiento bastante Cañadón de respetable. Antequera. Cañadón Ahí de solo Antequera. Bolívar, ¿no ve? Bolívar, Popó, está Avicaya, ¿está? Y Totoral era un yacimiento bastante expectable, Sí, por lo que sí, se conocía sí. de estaño, en casi similitud de ley con Guanuni, pero estuvo tantos años sin operación, de Orlandini pasa a Sinchihuayra y de Sinchihuayra, bueno, hasta ahí quedó. Y no hay una explotación por lo menos conocida de Totoral cuando el mismo Código Minero y la ley dice prohibida yacimientos ociosos. Entonces, ¿en qué queda? No tienes un plan serio para esto. Sí. Vamos a los mensajitos, Claudia. Tenemos algunos mensajes ya. A ver, esta que dice: programa Café de la Mañana. Mediante su programa le pido a la señora presidenta de la PGV, señora Edith Montenegro, que renuncie a su cargo, y el subalcalde Oscar Mamani y a los de la asociación comunitaria no trabajan nada para la paz, ni informan nada de esa maldita ley 233 que sacó el alcalde Revilla. Señores presidentes de las zonas laderas, informen a sus vecinos de esa maldita ley o están a favor de esa ley. Recapacitemos, dice este mensaje. El Mutún nunca va a funcionar como yacimiento, la ley no es buena, le faltan recursos hídricos en lugar y el costo de transporte es muy elevado. En el lado brasilero la ley del mineral es el más alto y ellos lo explotan, prefieren aprovechar sus tierras para la agricultura y ganadería. Por intermedio del cafecito, una pregunta para Gringo González, ¿qué se siente juzgar a un indígena que ustedes mismos lo eligieron y luego lo defenestraron? Quedo decepcionado del gringo que conozco, dice este mensaje.
¿Qué día del desafío ni más macanas? Dice, para mí es justo, es más un desafío aguantar tanta soncera. Una docena de gordos haciendo polichinelas en el correo. Unos 10 militares con sobrepeso en grotesca apariencia deportiva. Esto me pone de muy mal humor. Para mí es un desafío que no me dé un surtido de ataques o una parálisis facial por tener que corretear porque las calles están cerradas. Por estos malos deportistas, dice este mensaje. ¿Quién fue el técnico que cobró $1.200.000 por el proyecto del ingenio de Huanuni? Pregunta este amigo televidente. Ahora te desafío a ti, dice, es otro mensajito que no le viene al caso. Buenos días, cafecitos. Mucho lío en el país sobre la salud. Gobierno que no tiene políticas de salud y son incapaces. Y de los médicos que con su profesión piensan hacerse millonarios con las enfermedades de la gente y son indolentes. Es una lástima que la población tenga que soportar a estos malos profesionales y malos políticos. Mi nombre es don Osvaldo Limachi, dice. Tenemos otro mensaje. Izquierdas y derechas sabemos por qué nuestro país marcha desastrosamente en lo socioeconómico. En Perú se eligió a Lenín Moreno, que es un estadista con bagaje pedagógico. En Bolivia hay que admitir que el caudillo, con toda la voluntad que tuviera, no es gran cosa, la prueba vergonzosa. ¿A qué presidente se le ocurre gastar en canchas mientras la gente muere en hospitales? Apoya y encubre la malversación de centenares de millones de dólares para tener apoyo rural. Basta por hoy de amargarnos la vida. Dios salve a Bolivia. Atentamente, Julio. El profesional médico en Bolivia tiene que hacer milagros para atender, pues no cuenta con el equipamiento necesario, infraestructura ni insumos, absolutamente nada. Esa es la única verdad. Encima tienen que lidiar con este gobierno a quien no le preocupa la salud de los bolivianos. Por esta razón los médicos salen a exigir aquello que todos debemos reclamarle a la ministra de Salud y al mismo presidente de Bolivia: no más canchas ni teleféricos. Tenemos un país cada vez más enfermo y requerimos hospitales y más médicos, dice este otro mensajito. Tenemos otro mensaje que dice, buenos días, cafecitos de la mañana. La diligente, eficiente, benevolente sentencia contra Gabriela Zapata es para salvaguardar el régimen masista del colapso total, porque en el caso solo sancionan a los palos blancos y no a los verdaderos traficantes que cometieron el delito. Claramente se ve que este perpento jurídico es producto de la manipulación y sometimiento total a los juzgadores del poder central. Esto es una tomadura de pelo que nos quieren hacer creer al pueblo. No debemos creer en esto, en la justicia corrupta. Es todo una sinvergüenzura, dice atentamente Mario Flores. Qué poco nos quiere a los paseños este gobierno masista darle al Departamento de La Paz 250 millones de presupuesto, siendo que la UMSA recibe 500 millones, más o menos, que de los ingresos de la autopista, de los teleféricos, de los impuestos y otros. Todo el 80% se lo lleva Evo para lucirse entregando obras en estos departamentos, dice. Más mensajitos, a ver, este otro que dicen, buen día, desde que el país es manejado por improvisados tenemos solo mala salud y edificios de lujo, como el Ministerio de Economía, sostiene. Buenos días, la ciudad de La Paz está totalmente bloqueada. Deberían hacer este día del desafío un domingo, no un día de trabajo, ya es el colmo, basta de bloqueos. ¿Por qué Perú tiene tanta inversión y a nosotros ni gotera? Lo que pasa es que tú tienes que mostrar en minería, la minería no se hace de la noche a la mañana. Son planes serios en donde tú tienes que ver, primero, ¿qué quieres como país? ¿Quieres industrializar? ¿Quieres ser exportador? ¿Qué deseas hacer? Y planes a mediano plazo, invertir. La carta geológica, si no me equivoco, la de Perú llega al 100%. Y es información que tú la puedes acceder libremente desde su portal web. Vas y dices, quiero conocer en yacimiento X que tiene. Entonces tú accedes a la información, libremente, gratuitamente. Pero con esa tú ya puedes ver, decir, este yacimiento es aceptable y me interesa hacer una inversión. Porque además las condiciones para la garantía de la inversión, la seguridad jurídica, que es lo que más se requiere, es seria. Pero tú vienes acá a Bolivia y primero tienes que acceder a la información, si es que existe la disponibilidad, pero además no hay una política de poder promocionarla esa, sino porque tienes que venderla, son afanes. Una institución bastante disminuida con esta es precisamente el Sergio Min, que es el vital.
O sea, tú no puedes hablar de minería si no hablas de minas. Y el primer eslabón es la geología, la prospección y exploración. Y este código minero, en la actualidad, ha hecho de que sean las gobernaciones las que retengan un porcentaje de la regalía y reinviertan en geología. Pero no hay una norma específica que en este momento diga, lo que usted recibe, señor gobernador, tiene la obligación por ley de hacerlo. Entonces las gobernaciones no lo hacen y nadie se desarrolla. ¿Qué papel juega en este momento la Corporación Minera de Bolivia? ¿Qué hace? En este momento, bueno, sabemos las operaciones estatales que las va manejando Colquiri, Huanuni, Corocoro, básicamente, Arachipampa y, bueno, Vinto ahora que está incluida en esta. Pero el resto es administradora de contratos. Su condición no ha cambiado todavía de ella. Tienes los contratos de arrendamiento, contratos de riesgo compartido. La Cabilbol vive su zona de confort. Sí, muchos siempre lo van a acusar de que tiene esa facilidad porque tiene un ingreso garantizado por los contratos que tiene. Pero ya el desarrollo de nuevos yacimientos, o sea, sabemos acá, el padre sabe que una de las últimas minas descubiertas en el país fue San Cristóbal privada y en la estatal fue Bolívar, y estamos hablando de hace 25 años atrás. Sí. Agradecemos muchísimo a Alfredo Saconeta Torrico, experto en minería. Alfredo, muchísimas gracias por Muchas gracias, don Alfredo, por habernos acompañado. Gracias. Y gracias por toda la información que ha compartido con nosotros. Gracias, Alfredo. Gracias, Nico. Amigos, gracias por habernos acompañado en nuestro reencuentro mañana aquí en el Café de la Mañana. Buen día. En la radio viene el espacio libre. Sí. Gianluca, please. Con Andrés Rojas. Lunes. El Café de la Mañana.